Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Les saluda el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser el siguiente tema, que viene a ser justamente la cultura chanca, o también conocido como el reino chanca. Hay que señalar que inicialmente que el reino chanca surgió en el momento de la desaparición del Imperio Wari, en el que por cambios climáticos las ciudades básicamente van a ser abandonadas por los pobladores que se van a refugiar en el campo. Los chancas habrían luchado contra los cusqueños básicamente por la supremacía de la región, ya que ambos estaban pues en proceso de expansión. Esta rivalidad con los incas, por ejemplo, los va a llevar también a querer destruirlos completamente, pero en el futuro, el Inca Pachacútec terminaría pues luchando contra ellos y consecuentemente serían pues absorbidos por la cultura inca. Ahora, hay que señalar que en la época precolombina existieron dos parcialidades chancas con características pronunciadas, ¿no? Los llamados por los quechuas como Hanan, es decir, lo alto, y posteriormente llamado como el reino de los Parcos, que eran pues, van a guerrear contra los quechuas cusqueños, y en segundo lugar están los Urin, los de parte de abajo, ¿no? Los Urin chancas, que se entregaron voluntariamente a los quechuas cusqueños, por lo que no fueron pues destruidos ni sometidos a los traslados territoriales forzosos y a vivir oprimidos como esclavos del imperio inca. Entonces, dicho esto, vamos a entrar a hablar sobre lo que viene a ser la cultura chanca. Efectivamente, la cultura chanca es una cultura precolombina que se va a desarrollar en las regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, sobre todo durante el intermedio tardío. Hay que tener en cuenta que los chancas y otras naciones van a constituir para Ayacucho la expresión socioeconómica correspondiente al periodo de los estados regionales militaristas que surgieron como luego de la desaparición de la cultura wari y desarrollaron hasta el surgimiento del imperio de los incas. Los chancas en un momento dado hicieron tambalear la creciente civilización de los incas, pero fueron derrotados por Huiracocha en la batalla de Yaguarpampa. La etimología de la palabra chanca deriva básicamente, ya que hay que tener en cuenta que la palabra chanca no está debidamente dilucidada. Chanca en concepción corriente del quechua significa puente. Chanca también se le puede decir a las extremidades inferiores del hombre, pero chanca también es otra cosa, ¿no? Que parece derivar de chanqui, cuyo significado es espinoso de las alturas, ¿no? Concordante con el carácter bravo y belicoso de la gente de la zona de Andahuaylas, a lo que pues hay una asemejación un poco más probable. Algunos datos generales respecto a lo que viene a ser la cultura chanca. El área geográfica, o también conocido como la ubicación geográfica. El área geográfica, como ya lo habíamos señalado en un inicio, va a estar comprendida y va a estar ocupada desde Huancavelica, Ayacucho y básicamente la provincia de Andahuaylas, no toda la parte que estamos viendo que está enmarcada, ya toda es esa parte que van a ocupar justamente los chancas. Hay que señalar que dentro del área geográfica de los chancas, sus pobladores se ubicaron en las cumbres y las laderas de los cerros, lugares de difícil acceso e incluso tal vez pues para poder adoptar acciones defensivas ante eventuales ataques. La cronología de la cultura chanca, hay que señalar que cronológicamente su desarrollo se va a iniciar por los años de 1200 después de nuestra era y se prolonga hasta aproximadamente 1400 después de nuestra era, cuando fueron conquistados por los incas.
Respecto a su territorio y su población, debemos señalar que eh, cálculos aproximadamente dicen pues que el territorio ocupado de los chancas de aquellos tiempos podía haber tenido una aproximación de 32.000 kilómetros cuadrados con una población, ¿no?, de 150.000 kilómetros cuadrados. Aquí hay que mencionar respecto, hay varios mitos eh, que van a contar, ¿no? De acuerdo a varios mitos, sus fundadores fueron pues los Hanan Chanka o los Hanan Marca, y en el caso del día de hoy vamos a contar el mito de Choclococha. Y aquí tenemos a la gran historiadora María Rostoworowski, ¿no? Que básicamente en 1988 nos va a contar un mito. Básicamente, María Rotoworowski nos señala en esta parte que los chancas, de acuerdo con sus mitos, señalaban como su pacarina o lugar de origen a la laguna de Choclococha, que están viendo aquí. Es una pequeña laguna, ¿no?, que básicamente el hombre de Choclococha surgió según Muría, ¿no? En 1942, en el libro número 4, en el capítulo 7, ¿no? Cuando en una batalla entablada entre los huancas y los guamanés, quedaron pues derrotados los huancas, quienes en su precipitada huida echaron sus cargas de maíz a la laguna, ¿no?, llamada antiguamente Hacha. Ahora, en el verano siguiente, un excesivo calor va a secar la laguna y las semillas germinaron produciendo tiernos choclos. Desde entonces, la laguna se conoció con el nombre de Choclococha, tal como se le conoce actualmente. El lugar está cercano al pueblo Castro Virreina, a una altura de 4.950 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto es lo que viene a ser el mito de Choclococha, que lo cuenta María Rostoborowski. Hay que señalar además que la Confederación Chanca vamos a dividirla en algunos aspectos. Respecto a lo que viene a ser el área y la población, debemos señalar que la Confederación Chanca tiene una extensión territorial de más de 100.000 kilómetros cuadrados, con una población aproximadamente también de 100.000 habitantes, ¿no? No, pero 1 millón de habitantes, ¿no? Lo que le daba el rango de potencia de primer orden dentro de los pueblos que iba camino de su hegemonía en esta parte de los Andes. Respecto a los pueblos integrantes de la Confederación, debemos señalar que básicamente fue la unión de tres grandes grupos sociales: los chancas, los póqueras y los huancas. Hay que señalar que afines en todo orden de casos, especialmente en terrenos militar, para salir al encuentro de otra gran nación que era limítrofe de esta y por tanto amenaza y peligro constante para la vida de estos pueblos, y soberbios y altivos como fueron básicamente los chancas. Las autoridades de los señoríos. Debemos señalar que cada señorío de la Confederación Chanca estaba al mando de un jefe e integrada por más de un poblado, cada uno de los cuales se dividían en dos parcialidades denominados Wari Chanca y Hanan Chanca. Hay que hablar también respecto a lo que viene a ser la organización social de Chanca. La base social. Tenían una organización social basada en el Ayu, cuyos orígenes son anteriores a los incas, siendo un basamento en la exogamia, que era un ligamento social fuerte y poderoso, no donde lograron pues tener una ocupación definida. Ahora, sobre la base del progreso de los pueblos, debemos señalar que en la parte agrícola, la base de progreso de los pueblos, conociendo exactamente todas las herramientas
para un empleo era justamente las faenas agrícolas, ¿no? Esto de alguna u otra manera era realizado en los valles y con climas pues templados y en las altas mesetas, dedicándose también a la ganadería en algunos casos. Las autoridades de los pueblos debemos señalar que para garantizar una organización, cada pueblo tenía su curaca, o también conocido como sinchi, es decir, la autoridad que velaba por el cumplimiento de todas las normas de derecho eh, coensuetudinario, ¿no? Que al mismo tiempo va a desempeñar funciones militares. Además, debemos resaltar lo que viene a ser justamente la propiedad colectiva de la tierra. La propiedad colectiva de las tierras era básicamente una institución debidamente organizada que estaba bajo competencia, autoridades competentes, ¿no? Donde los frutos clásicos que conocemos están reglados por las normas especiales para su reparto y consumo. El trabajo era una festividad en que participaban absolutamente todos. Organización política chanca. Según el antropólogo peruano Enrique González Carre, él señala que los chancas como nación se van a integrar o se integraron justamente por lo que ya señalábamos anteriormente, por señoríos, que eran básicamente unidades políticas de cierta autonomía que reconocían la jefatura de un jefe étnico en tiempos de paz. Hay que señalar que no existía un poder central unificador de manera permanente, y este se ejercía en tiempos de guerra, cuando era indispensable que se integren todos los grupos que se reconocían miembros de la nación para formar a los ejércitos. Ahora, en estas circunstancias sí había un proceso de unidad política con poder central, pero esto solo duraba tiempos de conflicto y asimismo se nombraba pues a un jefe para la guerra y líderes guerreros que presentaban las parcialidades de Urin y Hanan que estaban divididas en la nación chanca en su conjunto. La organización económica. Las actividades económicas, básicamente los chancas se dedicaron sustancialmente al pastoreo de eugénidos y a la agricultura cultivando productos como la papa, la mashua, el oyuco, la quinoa, la cañigua, entre otros alimentos, ¿no? Así como también a a las diversas artesanías, entre las que podemos señalar la arquitectura y la cerámica. Respecto a lo que viene a ser el riego de las tierras, debemos señalar que para el riego de la utilización de las aguas de los ríos y de las lluvias, en que en determinadas épocas del año son persistentes y son bastante beneficiosas para los cultivos. Básicamente lo que hicieron es cumplir con un papel bastante regulador en la economía chanca, donde los curacas, los sinchis en las aldeas y Luxuyok en el control de aguas y la canalización y trabajo. Ahora, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, del Ichu? El Ichu, como ya les había señalado en una clase anterior, básicamente en el lugar, ¿no? En la única vegetación es Ichu, es decir, es una estipa mucoronata que debió servir pues a alimentar a los camélidos. Es una especie de eh, pasto, que no, entonces de alguna u otra forma era importante el Ichu para el crecimiento y para el desarrollo, debido a que ellos principalmente se van a dedicar a lo que viene a ser al pastoreo. Manifestaciones culturales chanca. La arquitectura chanca hay que señalar que eran afín a las otras confederaciones, donde utilizaron como materia prima la piedra, se dedicaron también a la construcción de fortalezas y centros ceremoniales. Por lo general sus construcciones eran simples y carecían de planificación, además sus viviendas eran circulares. Ciencia chanca. Hay que señalar que la ciencia tenía pues, conocimientos rudimentarios de la aritmética, con tendencia a realizar las cuatro operaciones y el sistema decimal, contaban hasta el infinito.
También vamos a ver lo que viene a ser la música chanca. En lo referente a la música, tenían instrumentos bien definidos como el cepa, la tiña, el ántara, el pucuyu y otros que empleaban según las actividades a que se destinaban, pues por consiguiente habían música guerrera, la más cultivada, música religiosa, música de fiesta, música del holgorio, entre otro tipo de música, ¿no? Y finalmente está lo que viene a ser las danzas chancas. Sus danzas eran según la división que se ha hecho anteriormente y más claramente divididas en colectivos e individuales. Hasta aquí, jóvenes estudiantes, entonces lo que viene a ser justamente la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente semana.